Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Oyentes de la radio, un cordial saludo de paz y bien a todos, a cada uno de ustedes en toda Latinoamérica. Estamos aquí en el programa de Cápsulas de Misericordia, conjuntamente con el Padre Roberto Mena, allí en Maryland, Estados Unidos, y mi nombre es Rafael Aníbal Cortés, aquí en Bogotá, Colombia. Y tenemos un tema muy especial porque vamos a hablar de uno de los santos que se llama San Vicente de Paúl. Entonces ya pues siguiendo con esta línea de este año de la misericordia que el Papa Francisco pues nos invitó, y sobre todo que el Padre Roberto Mena pues él es misionero de la misericordia y tiene pues todo un conocimiento básicamente de este precioso santo de nuestra iglesia. Entonces, Padre, un cordial saludo, y hoy también tenemos a una invitada especial que ella nos ha acompañado en algunos programas, que es Sandra Puentes. Hoy vamos a hablar acerca de un santo de la caridad. Ven que en el año de la misericordia hablamos de las obras de misericordia corporales y espirituales, y aquí tenemos un santo que es fundador de una congregación, la Congregación de la Misión y las Hijas de la Caridad. Nació en el año 1581 y murió en el año 1660. Su fiesta es el día 27 de septiembre. Nació en Aquitania, Francia, el año 1581. Fue ordenado sacerdote y ejerció de párroco en París. Fundó la Congregación de la Misión, que está destinada a la formación del clero, también a las misiones y al servicio de los pobres. Es muy importante este santo para mi congregación, porque el fundador de mi congregación de los siervos misioneros de la Santísima Trinidad es precisamente el Padre Tomás Agustín George, que era un misionero precisamente de esta congregación de los vicentinos. Así que nosotros en nuestra congregación consideramos que San Vicente de Paúl es como que fuera nuestro abuelito, porque de esa espiritualidad es porque somos misioneros nosotros. En alguna manera somos como una refundación de los padres vicentinos para Estados Unidos, ya que siendo una congregación de la misión no se estaba enfocando mucho en lo que eran las misiones. Entonces por eso es por lo que surge la congregación de los siervos misioneros de la Santísima Trinidad. Bueno, muy buenas tardes al Padre y a todos nuestros amables oyentes. Hoy con este tema tan importante de San Vicente de Paúl, quien es uno de los grandes santos de Francia. Recordemos que él trabajó junto a Santa Luisa de Mérida en la formación de niños y jóvenes. También se dedicó a darle un hogar a los niños expósitos, es decir, los niños que abandonaban en París. Esta semana salió una noticia que, por ejemplo, aquí en Medellín, en Colombia, lo que va corrido del año han abandonado 496 niños. Son 500 niños que no tienen hogar. Fíjese lo importante que es el carisma de Paulino, el carisma de San Vicente de Paúl, porque las necesidades son grandes en estas grandes megalópolis, en estas ciudades donde hay mucha tecnología y mucho avance, pero no hay caridad. Entonces, pues es un santo muy apropiado para el año de la misericordia, porque precisamente hijo de campesinos, de ser hijo de un campesino que se llamaba Juan de Paúl. Los hijos de los campesinos del siglo XVI apenas tenían tiempo para divertirse, ya que desde muy jóvenes se veían obligados a trabajar. Entonces San Vicente llevaba a pastar el ganado, las ovejas,
los cerdos, salía todos los días descalzo y con humildes provisiones. Y pues creo que también desde niño era un chiquillo abierto a la misión y muy despierto, porque su padre siempre tenía para él unos planes ambiciosos. Fue enviado a los 14 años al colegio de los franciscanos, pero él poco a poco se dio cuenta que su misión era más grande. Entonces, después de 4 años de estudios allí, marcha a la ciudad de Toulouse. Su padre acababa de morir y mientras Vicente tenía 17 años, recibió la tonsura y las menores. Su padre le deja la herencia para pagar sus estudios, pero él rechaza esta ayuda, prefiere valérselas por sí mismo. Entonces, al subsistir enseña humanidades en un colegio, sigue sus estudios de teología. En 598 recibe el subdiaconado y el diaconado, y el 23 de septiembre del año 1600 es ordenado sacerdote. Y él dice así: si yo hubiera sabido, como lo he sabido después, lo que era el sacerdocio, cuando cometí la temeridad de aceptarlo, había preferido dedicarme a trabajar la tierra antes de ingresar en un estado tan temible. Y lo dice en el sentido no de que no aceptara su vocación, sino que miraban la grandeza del sacerdocio. El obispo le ofrece una parroquia, pero existe otro candidato, así que él renuncia y prefiere proseguir con sus estudios. Y pues en 1604 recibe el doctorado en teología. Luego se embarca para Narbona, se va en barco, el cual es atacado por los turcos. Vicente cae prisionero. Los años 1605 al 1607 son en realidad muy misteriosos, porque se cuenta que fue vendido como esclavo en Túnez. Entonces, pues, para que sepamos un poquito más de la vida de él, pues los años 1605 a 1607 en Túnez fueron muy importantes para él, porque estuvo a cargo de 4 distintos señores estando como esclavo. Fue esclavo de un pescador, de un médico, del sobrino de este y de un cristiano renegado. Por fin convirtió a su amo, se escapó llegando a Aviñón y desde ahí a Roma. Y después se fue a París hacia el año 1608. En 1609, al llegar a París, Vicente encontró a Pierre de Bérulle, sin duda en el Hospital de la Caridad, a donde iban a visitar enfermos ambos. Entonces, Bérulle tenía una doble vocación: la cura de las almas y la fundación de un grupo de sacerdotes. El clero estaba en un estado lamentable debido a las guerras de religión. Los decretos del Concilio referente a la formación de los sacerdotes no se cumplían. Entonces, por esto es que inició este nuevo movimiento San Vicente de Paúl en Italia. Pues al mismo tiempo estaba un gran santo, San Felipe Neri, fundando la congregación sacerdotal del oratorio. Luego Francisco de Sales pues quería fundar el oratorio en Francia, pero digamos que fue San Vicente de Paúl quien verdaderamente hizo que se formara una congregación dedicada al servicio de los enfermos, de los sacerdotes y de las misiones. Entonces, hay acontecimientos provinciales que cambiaron su vida. A comienzos del año 1617 visita a un moribundo en Gales, en el distrito de Ois, cerca de Gondi, y le reveló pues a Vicente unos pecados
pecados que jamás se había atrevido a confesar a su párroco, el moribundo, que era un hombre lleno de Dios. Entonces le comenzó a hablar de todo esto a Dios y cómo se comunicó con Vicente, le habló de la ternura de Dios y que Dios le está invitando a que fuera a los campos más remotos, a hablar a los que se sentían perdidos y que necesitaban esa ternura de Dios. Y por eso digo que es uno de los santos de misericordia, porque uno de sus temas fundamentales era acerca de la ternura de Dios. Entonces, el 25 de enero de ese año 1617, pues él va y hace una confesión general de toda su vida y después toma la decisión concreta de formar la congregación de la misión. Y luego, en agosto de ese año, San Vicente se encuentra con la miseria material de los campesinos y pues dice que cuando estaba celebrando la misa vinieron a decirle que en una casa apartada de todas las demás, como un cuarto de legua, estaban todos los enfermos hasta el punto de que no había una sola persona que pudiera atender a los demás. Eso le causó una gran impresión y entonces de ahí pues comenzó ese gran deseo de servir a los demás. Él decía, una enorme caridad sí, pero está mal organizada. Entonces es necesario que se organice la caridad para verdaderamente servir a los pobres. Se dio cuenta que además de necesitar sacerdotes, también unas hermanas eran necesarias. Entonces el 23 de agosto llama a algunas mujeres que habían pues atendido a los pobres en las calles y las invitó a que ellas fueran unas misioneras junto con él. Así fundó la Compañía de las Hijas de la Caridad en el año 1633, que la cofundadora fue precisamente Santa Luisa de Marillac, una mujer que lo acompañó a San Vicente a lo largo de todo su apostolado. Entonces, muchos dicen que su vocación era la ternura y hoy la pudiéramos traducir como la misericordia, porque pues las familias ricas de Francia fueron el instrumento que él utilizó para poder llegar a los pobres. Y decían de él que tan suave era su bondad que las personas favorecidas por sus conversaciones sentían esa misericordia que penetraba sus corazones y la ternura de Dios y gozaban de sus delicias. Si quieres comentar, Sandra, adelante. Sí, hay un hecho, a mí me gusta detenerme en los hechos particulares de la vida de los santos, porque hay momentos como de quiebre, de ruptura, en la cual la persona o el santo en cuestión se da cuenta de su vocación y del llamado que Dios le hace a servirle. Por ejemplo, en Francia hubo una guerra muy cruel que se llamó la Guerra de la Fronda. Ahí en esa guerra hubo una hambruna generalizada y la gente comía carne de caballo, de perro, que tenían que disputar con los animales rapaces. Entonces esto lo impresionó a él mucho, la hambruna, y como cuando el ser humano llega a una situación límite en la cual pues no puede continuar ni siquiera supliendo sus más mínimas necesidades. Y recordemos que Europa durante mucho tiempo sufrió grandes pestes y grandes pobrezas que sumían a la población en unos estados pues lamentables. Digamos que este sería un punto de quiebre en la vida del santo, padre. Otro podemos decir que fue en el tiempo de su seminario, porque llegaron sus papás campesinos y él en un momento se avergonzó de sus papás, de los hijos, porque le daba vergüenza que miraran que sus papás estaban descalzos. Pero él después se arrepintió de lo
seguramente quiere ser un momento para su vida, porque me voy a dedicar a servir a los pobres, como son los pobres de mi casa y los pobres de mi familia también. Entonces, eso es algo muy importante, yo creo que en la vida de San Vicente. Aquí también podemos decir, parodiando a las escrituras, que San Vicente también tiene sus cartas paulinas, ¿no? No solamente San Pablo Apóstol escribió sus cartas paulinas, sino San Vicente también se dice que escribió miles de cartas, de las cuales pues solamente una pequeña parte han sobrevivido. Se perdieron gran cantidad de escritos, y cuando uno lee los escritos del santo se da cuenta esa profundidad de espíritu, ese carácter sobrenatural de toda su labor misionera. Entendemos que él decía que el pobre era lo máximo, lo más importante en la vida del misionero, y que estando al lado del pobre, la inteligencia del ser humano se resplandece. Es decir, que servir al pobre no provoca como una disminución de las capacidades físicas e intelectuales, sino que al contrario, se potencian todos nuestros dones, porque al servir al pobre estamos sirviendo al mismo Cristo. Entonces el trabajo de San Vicente tuvo que ver con una concientización de la gente rica para ayudar a los pobres, también informar a los sacerdotes y también buscar misiones. Así que de alguna manera pues es un santo muy versátil, y creo que es un santo que bien se identifica con este jubileo de la misericordia que nos encontramos. Sabemos que muchas parroquias existen precisamente en la Sociedad de San Vicente de Paúl, que se dedican como laicos a servir a los más pobres, entre los pobres en las parroquias. Entonces, él dejó un legado que sigue hasta el día de hoy. Las hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, los padres vicentinos, que también se llaman paulinos en muchos lugares, o lazaristas, y también pues el grupo laico, que son de las hijas de la Caridad también, y las señoras de la Caridad de San Vicente de Paúl, esa sociedad que es tan importante hasta el día de hoy. Así que es un santo de la caridad y es un santo de la misericordia. Recibía a los pobres en su casa, los atendía en las calles, buscaba el bien espiritual y también físico. También fundaba escuelas para los huérfanos, para los más necesitados, y pues también hospitales. Hasta el día de hoy muchos hospitales públicos en muchos países de América Latina están atendidos por las hermanas de la caridad, o también por los padres vicentinos. Entonces, Padre, las hermanas son enfermeras, muchas de ellas, y otras son maestras. Yo le tengo una pregunta, Padre. Nosotros generalmente cuando vamos por la calle, al igual que San Vicente de Paúl, nos topamos con el dolor, nos topamos con la marginalidad, nos topamos, como dice su santidad el Papa, con esas periferias existenciales y periferias de vida. Personas que ya están en la postración total, que ni siquiera están en las estadísticas oficiales de los estados, sino que hacen parte como de esa franja de sociedad apartada y olvidada de la que nadie quiere hacerse cargo. ¿Qué hace que un ser humano asuma la decisión de servir a estas personas y no pase derecho indiferente como hacemos la mayoría? ¿Qué hace en la vida de una persona que decida cambiar su vida a servir a los pobres? Pues creo que muchos santos han vivido esa conversión, y San Vicente la vivió, a pesar de que él había vivido en una familia pobre y crecido en una familia pobre, pues prácticamente había abandonado sus raíces. Entonces se tuvo que reconectarse con la gente con la cual él creció, con los campesinos y los necesitamos el día de hoy. Hay muchos pobres en las calles, abandonados, que no tienen techo, hay huérfanos de la guerra, hay huérfanos pues, de los conflictos armados, hay viudas
viudas en muchos países de América Latina y ahora también en el Medio Oriente que están necesitando de alguien que les ayude. Entonces, hay mucha necesidad de ser caritativos y misericordiosos en este hoy. Entonces, igualmente, pues, los sacerdotes requieren mucha atención. San Vicente de Paúl descubrió esa necesidad y pues con grandes santos como San Felipe Neri también, pues atendía a los sacerdotes en la dirección espiritual y formaba seminarios. Entonces actualmente es necesaria una buena formación de los sacerdotes para que puedan ser buenos pastores y sean pastores con olor a oveja, como nos lo está indicando nuestro Papa Francisco. Padre, tengo una pregunta y un análisis. Me llama mucho la atención que hay unas décadas o unos periodos especiales donde hay bastantes santos. Por ejemplo, 1200, 1600, y es como una cuna de santos. Entonces la pregunta es, ¿a qué se debe eso? Entonces tal vez sea como muy filosófica, tal vez, pero de igual manera es la pregunta que uno se hace en lo común y corriente, Padre, que si Dios nos llama a ser santos, ¿será que realmente ser santos uno puede ser igual a San Felipe Neri, puede ser igual a San Vicente de Paúl, a la Madre Teresa de Calcuta, o solamente son para algunas personas? O sea que nosotros, nuestra vida cotidiana, ¿qué, Padre? ¿Nuestras familias qué? Entonces son como dos momentos, ¿no? Que te estoy haciendo las preguntas. Una, esas cunas como específicas y esos periodos específicos, ¿a qué se debieron? Y lo otro es, realmente nosotros, esa santidad de los santos, nosotros la podemos en nuestra cotidianidad llegar a vivirla, Padre. Primero creo que el ambiente ayuda mucho y creo que como psicólogo vas a constatar esto que te digo. Si el ambiente familiar y cultural en que vive la persona favorece una vida de virtud y de entrega y de amor al prójimo, va a surgir un santo que está dedicado a todo eso. Entonces San Vicente de Paúl es un hombre de su tiempo. Entonces él creció en una familia pobre, después de alguna manera por sus estudios, como sucede con varios sacerdotes, podían adquirir un estatus. Y fue necesario que se volviera a convertir a los pobres para lograr el proceso de santidad. Entonces, esto demuestra que los santos, de alguna manera, no es que nazcan, pero que se hacen con la sociedad y se hacen con el mundo que los rodea, cuando ellos luchan por vencer sus propios defectos y pues van fortaleciendo sus virtudes con la ayuda de los demás y mucha ayuda del ambiente, ya que San Vicente estaba viendo lo que sucedía en el mundo de su tiempo, la falta de atención a los pobres, que los sacerdotes no eran bien formados y pues que había necesidad de ir a misionar en los lugares más abandonados. Todo eso les dio a él un marco de cómo ser un santo. Entonces, en el tiempo de hoy, así como estos son retos de San Vicente, pues también hay retos para el mundo de hoy. Está hablando de los refugiados, de las mujeres viudas, de los conflictos armados, de los niños huérfanos, podemos decir hoy de los niños y de los jóvenes pandilleros que están en las calles, e incluso pues de los terroristas. Entonces, narcotraficantes y todas las demás situaciones que nos envuelven en este mundo de hoy. Entonces, como iglesia no podemos quedarnos impávidos sin dar una respuesta. Los santos dieron una respuesta al problema de su tiempo y nosotros queremos alcanzar la santidad, que como decía, bueno, Santa Teresa Calcuta, decía ella que la santidad no es el privilegio de unos pocos, sino que es la obligación de todos. Entonces, estamos invitados a dar una respuesta a los retos del mundo de hoy. Y en eso consiste precisamente la santidad. Evangelizar con los medios que tenemos y según las circunstancias de nuestro tiempo.
Y algo que se destaca en este santo San Vicente de Paúl es que comenzó a realizar fundaciones y obras, muchas obras, ¿no? Él no se contentaba con decir, bueno, ya tengo esto, aquí me quedo, no, sino seguía fundando con sus equipos de San Vicente, hacía obras y obras, y hay una palabra que dice, por sus obras los conoceréis. Entonces, mucha gente dice, no, pero yo ¿qué voy a hacer? Que haga el gobierno. ¿Qué hace de diferente que un santo como San Vicente de Paúl tenga obras que presentarle al Señor en el cielo? ¿Y por qué nosotros, digamos, no nos movemos a hacer lo mismo, a hacer fundaciones, a hacer obras? ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que lo que sucede es que en muchas ocasiones somos cobardes, porque San Vicente de Paúl tenía pocos recursos, pero lo que él hizo fue motivar a otras personas, incluso a las personas que tenían grandes recursos económicos, y les llevaba a las calles para ver a los pobres, y luego los motivaba a encontrar a Dios en los pobres. Incluso San Vicente no era pues un hombre que pues fuera ingenuo, y él incluso decía, hay que saber atender a los pobres, pero también de alguna manera no hay que darles el pescado, sino que hay que enseñarles a pescar. Entonces él buscaba la promoción humana y social de los que atendía, porque decía, en muchas ocasiones decía, los pobres que tú ayudas pueden llegar contigo y meterte un puñal por detrás si tú no te cuidas. Entonces él era alerta de que eso podía suceder con los pobres, que les ayudabas y después ellos te traicionaban. Pero él sabía que él contaba con la ayuda de Dios y que estaba mirando en ellos al mismo Jesús, y pues sobre todo la oración. Yo digo, un hombre de oración puede conectar su vida con Dios y con el prójimo. Entonces él es un hombre de oración, que su forma de encontrar a Dios es los más necesitados y los más abandonados físicamente y espiritualmente. Y esa capacidad que él tenía para transparentar la bondad de Dios, para mostrar esa misericordia divina, que es mover las entrañas del ser humano, dejar la indiferencia y movilizarse hacia el que sufre, no importando si el que sufre es un terrorista, no importando si es una persona marginada, no importando si no hace parte, digamos, de nuestras querencias, sino que el que es misericordioso se mueve al amor, él lo mueve el amor de Dios, y asimismo ese mismo amor hace que lo proyecte hacia sus hermanos. ¿Qué harían nosotros para poder transparentar esa misericordia de Dios hacia los demás? Pues el proceso es muy importante, y en esta de la misericordia lo estamos experimentando. Primero nosotros recibimos la misericordia de Dios. Cuando nosotros hemos recibido el perdón y la misericordia de Dios, el siguiente paso es transmitir esa misericordia a los demás, y en este caso a los más pobres, a los más necesitados. Y creo que esos son los mismos pasos que siguió San Vicente y que nosotros también podemos seguir. Yo estoy en contacto con muchos laicos que hacen trabajo, por ejemplo, por los que pues no tienen un hogar, no tienen un techo y viven en las calles, y les dan de comer, les buscan un refugio, y en muchos casos tienen que hasta recuperarles su identidad, buscar sus papeles, desde que ellos ni siquiera tienen una identificación, y luego pues recuperar su identidad espiritual también, porque necesitan conectarse también. Entonces, de alguna manera hay un trabajo muy grande en este asunto de la caridad, que está conectado con la misericordia.
Y él decía que el amor de Dios es inventivo hasta el infinito, es decir, que no hay límites. A veces decimos, no, pero yo no puedo hacer caridad porque no tengo los recursos, porque cómo voy a hacer, no tengo la logística, la infraestructura, pero en realidad el Señor va poniendo y va abriendo puertas, y las obras siempre empiezan de lo pequeño y se van creciendo, ¿no? Entonces a veces pensamos que Dios no nos va a ayudar a actuar, a trabajar, a abrir puertas, y realmente hay que ver que sí, que el Señor, en la medida en que trabajemos por su reino, Él nos va a ayudar. Así es, entonces requiere mucho espiritualidad. Entonces San Vicente sabía identificar lo que era el asistencialismo, que es simplemente dar ayuda a los pobres. Una gran diferencia en la caridad, porque si la caridad brota de Dios, de mi compromiso con Dios brota la ayuda al prójimo. No es simplemente desprenderme de lo que sobra, sino de alguna manera, como decía también la Santa Teresa de Calcuta, entonces la Santa Teresa de Calcuta decía que el amor tiene que doler, y eso sí lo entendía bien San Vicente de Paúl, porque decía que solo una persona que se conectara con la cruz de Cristo pudiera entender los dolores de Jesús, iba a poder entender los dolores del prójimo. Y San Vicente también vivió la noche oscura del alma. Para nuestros oyentes, la noche oscura es cuando el santo o la persona de fe no siente en la intervención divina en su vida. Parece que entra como en una especie de desierto espiritual, no siente a Dios, no tiene ganas de orar, no tiene ganas de acercarse a Él, y esa noche oscura del alma es muy terrible para una persona de fe, porque su vida gira y se mueve en torno a Dios, a la presencia de Dios. San Vicente también vivió esto, fue probado muchas veces, por ejemplo, en su reputación, lo acusaban de ladrón, llegó a estar preso por algo que no había cometido, y esta noche oscura del alma podría significar para muchos de nosotros el renunciar a Dios, el abandonarlo, mas sin embargo el santo permaneció fiel en esta etapa de prueba y logró salir adelante. Así vemos cómo la intervención divina se encuentra en nuestra vida en todos los instantes. La verdad es que quien hace un voto o un juramento de socorrer de su vida, de socorrer a los necesitados, también se da cuenta que solo depende de Dios, ¿cierto? Es como un abandonarse en el Señor y ya someter la propia voluntad a la voluntad divina. Entonces podemos decir que es un santo esforzado, porque podía conectarse con Dios incluyendo cuando no lo sintiera. Entonces esa fue la experiencia de muchos santos que en varias partes de su vida no sienten a Dios, pero San Vicente de Paúl dice que a él lo fortalecía mi sentir el poder. Si de alguna manera con esto sobrellevaba lo que era de que no sintiera a Dios emocionalmente. También es importante entender cómo él, cualquier persona que, digamos, entrara a su vida, se encontrara con él en la calle, salía transformado. Este es otro rasgo de los santos. Cuando uno habla con un santo, nunca vuelve a ser la misma persona. Tienen como ese carisma de transformar, de cambiar, de renovar, de volver lúcido cualquier cosa que tocan o cualquier persona que encuentran.
San Vicente de Paúl tenía eso, ¿no? Se decía que tenía un carácter dulce y bondadoso que hacía que hasta los más terribles criminales pues se doblegaran a sus requerimientos. Pues si miramos una imagen de San Vicente de Paúl, lo vamos a encontrar acariciando a unos niños huérfanos. Casi todas las imágenes de él lo presentan así. Entonces ven que los sacerdotes nos llaman padres, y en realidad somos unos padres espirituales y a veces materiales de los niños y de los pueblos también. Y él afirmaba también que era un pobre, siempre se sintió un pobre campesino bonachón, un campesino humilde, nunca pretendió ser más. La humildad también fue un rasgo de su vida, y esto es muy importante en el camino de Dios, porque a veces cuando las obras crecen y nos llenamos de soberbia y decimos no, todo lo he hecho por mis propios méritos, y resulta que lo que hacemos todo es para la gloria de Dios. Y lo tenemos que entender, que toda la acción de Dios, que nos usa a nosotros como instrumentos para hacer el bien. Entonces no es una obra personal, es que Dios está actuando a través de nosotros. Yo eso lo entendía bien San Vicente de Paúl, cuando le decían que él hacía muchas obras. Él decía que el soberano era únicamente Dios, y que él era nada más como una herramienta o como un instrumento para actuar. Y otro punto importante es lograr que los otros amen a Dios. Cuando una persona de santidad encuentra a otra, esa persona no puede salir igual. Tiene que transformarse y lograr que la persona que tú encuentras en tu camino también ame a Dios. O sea, es un transformar, es un convertir a partir del propio testimonio, a partir de lo que la propia vida predica en uno, es el ejemplo hacia los demás. Entonces el ejemplo mueve corazones. Pienso que en Paúl también había esos rasgos. Su sola presencia, su sola dignidad, su sola devoción hacia los pobres hacía que los demás se transformaran. Eso es lo que se llama el poder de atracción, que ahora habla la psicología, que dice que hay necesidad de nuevos modelos, como dicen en inglés, role models, modelos a imitar. Entonces San Vicente es uno de ellos, porque él atraía a las personas a la caridad. Todos los que pasaron por la vida de San Vicente de Paúl y fueron tocados por sus predicaciones y sus enseñanzas, todos fueron movidos a la caridad. Qué hermoso todos estos testimonios, Padre, y sobre todo el hecho que hayan santos, porque no solamente es que hayan habido, sino que hay santos actuales también. Sí, y hay muchos santos que tal vez no van a pasar, de pronto pasan desapercibidos en nuestras vidas, y muchos mártires que han sacrificado sus vidas para que nosotros realmente nos convirtamos. Y el fin de un santo, el propósito de un santo, o sea, que Dios hace personas santas para que nosotros nos fijemos en sus comportamientos, en sus actitudes, y nosotros los imitemos. Entonces ese es como el objetivo, el propósito de Dios frente al hecho de que nos dé personas santas, y también quiere que nosotros lo seamos. O sea, que no simplemente, como bien te decía la pregunta al principio, sino que nosotros realmente estemos buscando ese comportamiento diferente y esa actitud diferente en nuestras familias, en nuestras propias vidas cotidianas, en el trabajo, con nuestros seres queridos. Padre, y esto tiene que ver, pues, lógico, que con todo lo que el Papa Francisco nos está pidiendo del año de la misericordia, que tengamos compasión hacia los demás, que salgamos de esa cultura de la indiferencia y estemos realmente haciendo lío, como bien lo dices de ese término argentino, que hagamos lío. Y precisamente, Padre, ya llegando pues a la parte última de nuestro programa, y es el hecho mismo, concatenando, relacionando esta vida de este santo tan maravilloso precisamente con el año de la misericordia. Ya nos queda muy poco tiempo para terminar este año, y cuando uno habla de terminar es como que cerró la puerta y ya no sigue más. Entonces, ¿qué pasa ya entrando en este segundo momento de la charla?
¿Qué pasa con este año de la misericordia, lo que nos queda? ¿Qué balance se puede hacer? ¿Cómo fue este año de la misericordia, no solamente en tu vida, sino en todo el mundo? Si has tenido algún conocimiento de ello, o si hay alguna cosa que tú consideres un poco antes de hablar de este tema sobre San Vicente de Paúl, o si no, seguimos pues profundizando en lo que es este año que ya está para terminarse la misericordia, Padre. Pues creo que en realidad, pues lo que ha dicho Papa y lo dice en su boca de Misericordias, dice que el rostro de la misericordia de Dios nos termina, que él dice que lo que hemos hecho en este año la misericordia es como un entrenamiento de lo que él desea que la iglesia sea de aquí en adelante. Entonces este año la misericordia ha abierto las puertas precisamente a los católicos indiferentes, a los alejados de la iglesia. De eso yo he sido testigo. Pero el siguiente paso es no solamente recibir la misericordia de Dios, pero yo ejercer la misericordia con el prójimo. Entonces muchas de las penitencias que yo he puesto en este año la misericordia tienen que ver con servir al prójimo, de buscar algún grupo apostólico que sirva al prójimo. Entonces creo que esta figura de San Vicente de Paúl es muy apropiada para que nos conectemos en este año de la misericordia. Si hay en tu parroquia un grupo de la Sociedad de San Vicente de Paúl, busca ese grupo, porque ahí vas a tener formas de ejercer la caridad, o buscar cualquier otro grupo que se dedique a las obras de misericordia dentro de tu parroquia. Entonces el Papa quiere que esta actitud de misericordia no se termine. Puede ser que se cierren unas puertas materiales, pero las puertas espirituales van a continuar. Las puertas materiales de las iglesias que sirvieron como santuarios de la misericordia en este año se van a cerrar el día 20 de noviembre. Pero en realidad las puertas de la misericordia de la iglesia continúan abiertas siempre, y el Papa quiere que en este año que viene, 2017, le pongamos importancia a los jóvenes y a las vocaciones, porque él está preparando para el año 2018 un sínodo que está enfocado en los jóvenes y las vocaciones. Así que si nos preguntamos con quién vamos a ejercer la misericordia, pues estos dos grupos necesitan esa misericordia: los jóvenes y también pues los seminarios y las clases de formación religiosas que necesitan vocaciones, y eso va a surgir de las familias. Así que todo está conectado. Tuvimos un signo de la familia, ahora pues necesitamos los hijos de esas familias que algunos se entreguen a la vida sacerdotal y religiosa, y jóvenes que también se comprometan a formar grupos juveniles en sus parroquias donde no lo hay. Entonces, de todo esto se va a tratar este año 2017 hasta el 2018. Padre, y como te decía, frente a este año de la misericordia, una pregunta así como a rajatabla, como decimos aquí en Colombia: ¿realmente valió la pena este año de la misericordia? Es una pregunta necia, pero quisiera, porque ya tenemos la respuesta, claro que sí. Pero tú, como misionero de la misericordia, Padre, ¿qué balance haces referente a este año? ¿Fue efectiva realmente? ¿Tuvo impacto? Ha servido para concientizar a los católicos de la necesidad de ser misericordiosos y también de recibir esa misericordia de Dios. De alguna manera ha servido como un despertar. El Papa Francisco ha sido como un reloj despertador que ha movido las conciencias de muchos católicos para poder entender el cristianismo de una manera práctica. Entonces, incluso en este jubileo, pues ha tenido pues contacto con muchos grupos, pero uno de los últimos es precisamente este fin de semana se va a dedicar a los presos. Entonces van a llevar alrededor de 1000 presos por primera vez a la Basílica de San Pedro, y el Papa Francisco los van a sacar de la cárcel, los van a llevar, van a pasar por la Puerta Santa, y el Papa Francisco les va a dar una bendición especial. Este es un gran evento que por primera vez se realiza en nuestra Iglesia Católica. Incluso su santidad ha dicho que
para los presos, los que no pueden salir, la puerta de su celda puede hacer las veces de puerta santa. Entonces sería muy hermoso que muchos sacerdotes vinieran a centros como este en el que estamos con Rafa ahora, de detención de jóvenes, de todo tipo de personas, y realizaran el ejercicio de la puerta santa, porque los detenidos pues se sienten muy tristes de que ellos no pueden participar de esta peregrinación hacia los diferentes santuarios de la misericordia. Entonces qué lindo sería que los sacerdotes vinieran a estos lugares a realizar ese tipo de ceremonia. Imagínate, padre, que tuvimos esa experiencia que está diciendo Sandra, porque de las diferentes diócesis aquí en Colombia hicieron una reunión los sacerdotes, e hicieron inclusive eventos deportivos, y también fueron a diferentes sitios, a centros comerciales, pero masivamente. Fueron a cárceles y vinieron a nuestra institución. Por ejemplo, solamente aquí en el Redentor atendemos más o menos unos 350 muchachos, y vinieron 46 sacerdotes a confesar, y hicieron unos ejercicios hasta muy bonitos. Imagínate, en las secciones a veces hay unos chicos muy rebeldes y reacios frente a la parte espiritual, y 2 sacerdotes o 3 sacerdotes entraban y hicieron en la puerta, mira, les decían, bueno, si no se quieren confesar, no importa, tranquilos, pero vamos a hacer un ejercicio muy bonito. Esta puerta, ustedes están en esta sala, y esta puerta va a ser la puerta de la misericordia. ¿Y qué quiere decir? Que quien quiere realmente dar un paso de fe y empezar a decir, ya no quiero seguir ese tipo de vida delictiva que llevo, y quiero empezar a sanar heridas que tengo en mi pasado, y el rencor y el resentimiento, y voy a dar un paso de fe. Y entonces motivaron tanto a algunos sacerdotes, motivaron tanto a los chicos, que fíjate, aunque no se confesaron porque estaban reacios por de pronto la ley del silencio que a veces se manejan en esta institución en los muchachos, la gran mayoría, padre, pasaban esa puerta. Eso fue muy bonito, y los chicos de una u otra forma con mucha devoción lo hacían. Entonces fíjate, pues obvio que la pregunta que hice es más porque hay personas que aún a estas alturas todavía no conocen lo que es la misericordia de Dios y el año de la misericordia, a pesar de que han escuchado pero no se han adentrado a eso. Entonces es para decirles, todavía hay tiempo de verdad de recibir esas gracias que el Papa Francisco pues dio en el momento en que se abrió ese año jubilar de la puerta de la misericordia, padre. Y creo que lo que sucedió en las cárceles, pues tendría que suceder también en las calles y en muchos ambientes donde muchas personas necesitan de Dios. Entonces necesitamos nuevos evangelizadores que cubran todos los ambientes en donde es necesario que se escuche a Dios. Así que los ecos, puedo decir, de este año de la misericordia van a continuar de aquí en adelante. Entonces el Papa dejó un modelo de lo que debe ser una iglesia misericordiosa. El Papa Francisco nos ha dejado un modelo. Les recomiendo que vuelvan a leer el libro, ¿verdad?, que se llama El nombre de Dios es misericordia. Lo pueden leer, y en la parte de atrás de ese libro encuentran la bula con la cual el Papa Francisco inició este año la misericordia, y ahí van a encontrar mucha más información y van a poder profundizar en todos estos temas de aquí en adelante, porque creo que la iglesia ya no va a ser la misma después de este año de la misericordia. Y de verdad me parece que fue bien importante y seguirá siendo bien importante, porque es que el año de por sí pueda que se cierre un momento, pero ya queda abierto, como tú bien dices, y eso me parece esa expresión muy significativa, porque no es que se cierre como tal el año de la misericordia, se cierra la actitud que se asumió, pero queda abierta completamente, como tú dices, esa motivación, queda abierto que eso es como un espíritu, ¿no es cierto? Un espíritu precioso en la iglesia, es que se mueve de una manera sobrenatural para que realmente nosotros empecemos a ser mucho más compasivos. Y por ejemplo, lo que nosotros hablamos el programa de la semana pasada sobre lo que es el ecumenismo y cómo se entrevistó a esta señora, y cómo el Papa de igual manera no solamente está yendo a las iglesias, diferentes tipos de iglesias para unirse, sino también está haciendo que nosotros nos salgamos de nuestras zonas de confort
y estemos yendo a los necesitados. O sea que ha sido espectacular. Definitivamente este año de la misericordia ha sido no solamente el año, Padre, porque también es la actitud del Papa en general, un Papa de avanzada. Obvio que también han habido otros papas que han sido de avanzada, pero este Papa en especial nos ha dado el punto en la necesidad más importante de la humanidad, que es el romper con la indiferencia y el estar en pos de verdad de esas personas que están pasando necesidad, Padre. Y es necesario recordar que el santo hace las cosas ordinarias de manera extraordinaria, que se santificó con su escobita. Bueno, recordemos que el santo hace las cosas ordinarias de manera extraordinaria. San Vicente de Paúl fue un santo que, siendo un campesino de origen humilde, logró sobreponerse a su condición y realizar grandes obras, moviendo las voluntades de muchos ricos, de muchas personas con poder, que se movilizaron hacia la caridad. Entonces, podemos decir que no hay barreras. No se puede aducir la condición, no se puede aducir la falta de dinero para no hacer caridad, porque realmente Dios nos da unos dones y esos dones no son para nosotros, como el mal pastor que se apacienta a sí mismo. Los dones que el Señor nos regala son para apacentar las ovejitas y para darle a los demás todo lo que nosotros podamos, ser todo para todos. Por eso este año en la misericordia, Padre, creo que fue espectacular, ¿no es cierto? O sea, el resultado fue espléndido. Y creo que todos los obispos y sacerdotes, no solo los que fuimos nombrados misioneros de misericordia, que somos 1025 en todo el mundo, sino que todos los sacerdotes han sido testigos de los cambios espirituales en muchas personas a lo largo de este año. Incluso cambios institucionales también se han producido en este jubileo de la misericordia. Bueno, Padre, ya estamos llegando al final del programa y ya entonces, ¿qué nos resta? ¿Qué nos resta dentro de nuestras cápsulas de misericordia? ¿Qué va a pasar entonces con nosotros? Vamos a seguir haciendo estos programas tan maravillosos hablando sobre la misericordia, vamos a darle otro énfasis. ¿Tú qué has pensado para que los oyentes allí se motiven y nos sigan acompañando semanalmente? Pues yo creo que simplemente le vamos a cambiar el nombre. En lugar de cápsulas de misericordia le vamos a poner al programa Iglesia de la Misericordia. Qué bueno, Padre. Y entonces la vamos a orientar hacia qué, Padre, para que digamos a los oyentes, vamos a seguir escuchando al Padre, porque a propósito muy particular todo lo que ha sucedido contigo, hablábamos ayer que estaba en el aeropuerto aquí en Bogotá y tuvimos una conversación muy bonita y me decías que ya van más de 4.000 confesados. O sea, algo espectacular, Padre, en este año, tú como misionero de la misericordia. Entonces, imagínate lo precioso, ¿no? Pues esa ha sido una bendición para mí y creo que espero entregarle al Papa Francisco, yo calculo unos 6.000 a terminar, porque todavía me quedan unas misiones locales y que cumplir antes del 20 de noviembre, así que pues la puerta sigue abierta. Y luego, como yo digo, después, aunque ya no tenga el título de misionero de misericordia oficial, voy a seguir desde aquí hasta el último día de mi vida. Pero Padre, ¿cómo cerramos entonces este año? ¿Tú qué aconsejas que en las parroquias, en nuestras familias, cómo cerramos este bendito año? O sea, más bien, ¿cómo dejamos esa puerta abierta en nuestros corazones y en nuestras familias? Pues sobre todo, pues hacer un repaso de nuestra vida. Si no hemos acudido a la confesión, ir a la confesión antes de que termine el año, y luego ya vivir este Adviento que va a venir después del 21 de noviembre con una nueva perspectiva de misericordia. La Iglesia comienza el año eclesiástico litúrgico con el primer domingo del Adviento. Entonces ya vamos a entrar en este domingo primero de Adviento con la misericordia. De aquí en adelante, no solo el Papa Francisco tiene ese tema de ser misericordioso, pero quiere que todos lo seamos. Entonces esa es la mejor actitud, continuar siendo misericordiosos como el Padre Celestial.
Bueno, muchas gracias, Padre. Definitivamente sí, muy hermoso haber hablado hoy de este santo tan maravilloso, San Vicente de Paúl, y hacer como ese cierre de todo lo que ha sido el Año de la Misericordia. Ya nos queda prácticamente un programa de este Año de la Misericordia y vamos a hablar, entonces, como bien nos dice el Padre, vamos a hablar de la iglesia, cápsulas de esa iglesia misericordiosa. ¡Qué hermosura! Bueno, Sandra, muchas gracias. ¿Qué tienes ya para concluir? ¿Algún comentario? Y muchas gracias por tu presencia aquí en nuestro programa. Sí, un agradecimiento a todos los oyentes por el tiempo, por escucharnos y decirles que el misericordioso también es justo, como decía San Vicente de Paúl. No solamente ser misericordioso, sino ser justo con todos en nuestras decisiones y actitudes, mostrar coherencia de vida como la mostró San Vicente de Paúl. Bueno, Padre, muchas gracias. Entonces, para que nos regale por favor su bendición, si quieres hacer un comentario último ya, y de verdad las familias que por favor están en estos programas en YouTube con el nombre del Padre Roberto Mena, mi nombre es Rafael Aníbal Cortés, o directamente Cápsulas de Misericordia, que también lo encuentran allí en Facebook, donde están todos estos programas. Padre, entonces un cordial y plácido abrazo desde aquí, desde Bogotá, Colombia. Claro que sí, y ahora le damos la bendición del Dios misericordioso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, nos acompañe para siempre. Amén. Y contemos siempre con la intercesión amorosa de nuestra Madre, la Virgen María, que es la Madre de Misericordia también, y de todos los santos. Qué hermoso. Que Dios los acompañe. Bueno, un abrazo fraterno para todos ustedes, aquí desde Bogotá, Colombia, y el Padre Roberto Mena desde Maryland, Estados Unidos. Necesito de ti, de tu misericordia. Necesito de ti, de tu amor. Necesito de ti, de tu misericordia. Necesito de ti, de tu amor. Solo tú puedes llenar mi vida de amor. Solo tú puedes lograr cambiar mi interior. Solo tú podrás darme la salvación. Necesito de ti, de tu misericordia. Necesito de ti, de tu amor. Necesito de ti para darme a todos. Solo tú puedes llenar mi vida de tu amor. Solo tú puedes